Hola, en el tutorial de hoy voy a enseñaros dos aspectos del renderizado sprites de Tuerca 128 Framework. Uno práctico, que nos va a permitir controlar cómo se renderizan los sprites, y otro más teórico en el que os enseñaré cómo funciona el algoritmo de renderizado. Antes, deciros otra cosa que no he comentado en vídeos anteriores, en tutoriales anteriores. De momento, esto que estáis viendo y que estoy contando no está publicado en ningún sitio, en el sentido que no tengo el código del framework ni del juego, no es público, pero mi idea es, cuando acabe el juego, que espero que sea más pronto que tarde, publicar en GitHub el fuente. Publicaré el fuente del juego directamente. No publicaré por separado el del framework pelado y el del juego. Eh, Creo que es más práctico para el que quiera jugar con el framework o el que quiera desarrollar su propio juego utilizándolo. Creo que es más práctico eh, publicar el juego y, a partir del código del juego completo, ir modificando, borrando aquí, quitando allá, añadiendo acullá, eh, para, pues por eso, para que alguien que quiera jugar con el framework o desarrollar su propio videojuego, le va a ser más útil partiendo de un juego ya hecho que del framework de su. Vale. Dicho esto, vamos con el aspecto práctico un aspecto práctico del renderizado de sprites. El framework permite el uso de sprites con máscara. Como veis, el Perseo se mueve por delante de esas cenefas que están en el fondo, pasa por detrás de la estatua, que es otro sprite, pasa también por detrás del pedestal magenta, que es un elemento de pantalla, no es un sprite. ¿Vale? Hay distintos elementos y cada uno está en su plano de renderizado. Eh, También comentaros que el framework está preparado para sprites sin máscara, aunque está sin testear. Si tengo tiempo o cuando tenga tiempo, mejor dicho, lo testearé. Vale. ¿Cómo se controla que unos sprites pasen por encima de otros? ¿Vale? Que la estatua está por delante y no por detrás de Perseo. Pues eso, en el framework hay distintos planos de renderizado. Si la cámara es donde está mirando el jugador hacia la pantalla, hay un primer plano de elementos de pantalla que no son sprites, son elementos de pantalla, como es esta pira con el fuego, que está por delante de todos los sprites. Hay otro plano que está en el fondo, en el background, por ejemplo, las cenefas, que caen por detrás de todos los sprites. Y en el medio hay 5 planos de sprites. El central lo he reservado para el personaje principal, en este caso Perseo. Y después hay 2 planos de foreground para sprites, de primer plano, y otros 2 planos de background para sprites. ¿Vale? Por ejemplo, este sprite está en el background, queda por detrás del personaje principal, y la estatua, que está en el foreground, queda por encima del personaje principal. Esto, si vamos al framework, al código, si vamos a la FSM, la máquina de estos finitos de los sprites de clase estatua, ¿vale? FSM, sprite, estatua, vemos que hay un parámetro en el código, que es el código que vimos en el tutorial número 5. Hay un parámetro que es el zpos. Si la coordenada X es la horizontal, la Y la vertical, la Z es la de profundidad. Y para los sprites de clase estatua está definido como foreground 2. Voy a cambiarlo a background 2 y vamos a ver lo que pasa. Cambiamos, ensamblamos y lo vemos. Fijaros que la bruja sigue pasando por detrás de la estatua, ¿vale? Porque la bruja no le he cambiado el plano en el que se renderiza. Pero Perseo ahora aparece por delante de la estatua. Sigue por detrás del pedestal, porque el pedestal es un elemento de la pantalla, es un screen item,
y siempre está, y está definido en el foreground, ¿vale? Pero ahora la estatua la he pasado del foreground 2 al background 2. La bruja está en el background 1 y por eso me aparece por detrás de la estatua, ¿vale? Porque la estatua está en el background 2 y la bruja está en el background 1, ¿vale? Si vamos a la FSM, la estatua, FSM, sprite, de la estatua, no, perdón, de la bruja es un sprite de clase Walker. Aquí veis que está con el parámetro Z2 en el background 1, ¿vale? Y por eso seguía apareciendo por detrás de la estatua, ¿vale? Eran dos sprites, los dos en el background, pero uno, la estatua en el background 2 y la bruja en el background 1, ¿vale? Eso porque he definido dos subgrupos dentro del foreground y del background, pues eh, porque me interesa, de hecho en Perseus me interesa, por lo que sea, que haya sprites que aunque estén por delante, por encima de Perseus, a su vez haya también una jerarquía en los sprites que están en el foreground. Y lo mismo para los que están en el background, por detrás de Perseus. ¿Vale? Esto se refleja en el código que renderiza los sprites. ¿Vale? Pues lo renderizo en orden inverso, es decir, primero renderizo los que están en el background 1, luego los que están en el background 2, y por lo tanto quedan encima de los del background 1, luego renderizo al personaje principal encima, a su vez por encima el foreground 1 y por último y por encima de todo lo que está en el foreground 2, que siempre, repito, va a quedar por detrás de los screen items que estén en el foreground. Vale, esto en cuanto a un aspecto práctico de renderizar sprites. Y ahora os voy a contar por encima el algoritmo que utilizo para renderizarlos, para el renderizado, que se aprovecha de una característica que tienen los modelos de 128K. Esto en los modelos de 48K no se puede hacer. Los modelos de 128K tienen dos memorias de vídeo. Una está ubicada en el banco 5 de memoria y otra en el banco 7. El banco 5 de memoria corresponde con la posición hexadecimal de 4000, que es la misma que en los modelos de 48K. Y el banco 7, pues cuando la mapeo a donde la mapean los modelos 128K, está en la posición C000. Vale, entonces jugando con estas dos memorias de vídeo, la 7 se suele llamar Shadow RAM, Shadow Video, vídeo en la sombra, y se llama así precisamente por lo que os voy a contar. El Spectrum solo puede mostrar de cada vez, la ULA solo puede mostrar de cada vez una de las dos memorias de vídeo, ¿no? Entonces, imaginaros que en un momento dado está mostrando la RAM 5 y la RAM 7, el banco 7, está en la sombra, está oculto, por eso se llama Shadow, ¿no? A veces se llama Shadow RAM o Shadow Video, Shadow Buffer también. Entonces, mientras el jugador ve lo que hay en la RAM 5, mi algoritmo va pintando, mientras está oculta la RAM 7, el banco 7, y mostrando la RAM 5, mi algoritmo va pintando los sprites en esa memoria de vídeo oculta. Y una vez que lo tengo todo pintado, borrado, movido y hecho todo lo que quería hacer, oculto la RAM 5 y muestro la RAM 7. Y la muestro con una instrucción, con un par de instrucciones, sin sobrecargar al procesador, a Z80, con lo cual es una forma muy eficiente de pintar los sprites. Porque yo ahora, teniendo oculta la RAM 5, y mientras el jugador está viendo la RAM 7, todo esto a 50 frames por segundo, 25 o los que sea capaz de conseguir en mi juego, repito, mientras ahora ya está visualizando el banco 7, en la RAM 5 pinto los sprites en otra fase de animación, en otra posición y hago todo lo que tenga que hacer para conseguir el efecto de animación. Una vez que lo tengo hecho, oculto
el banco 7, la RAM 7 de vídeo, y muestro la RAM 5. ¿Vale? Vamos a verlo en acción. Os lo voy a mostrar con el Retro Virtual Machine. Yo normalmente para testear el juego y cuando programo utilizo el CSAUS, porque es un emulador muy ágil, pesa poco y se mueve muy rápido. Pero cuando tengo que depurar código, utilizo Retro Virtual Machine. No porque sea ni mejor ni peor que CSAUS, sino que es porque cuando desarrollé Tuercas, el juego, me acostumbré a las herramientas de debug que tiene RetroVirtual, que son 4, pero que son justo las que yo necesito. Creo que el CSAUS tiene un montón de opciones para depurado y es muy bueno, y sé que muchos desarrolladores lo utilizan, pero bueno, yo me acostumbré a las herramientas de debug del RetroVirtual, que repito, son muy poquitas, pero son justo las que yo necesito. Y además, RetroVirtual tiene otra cosa muy chula, que es esta, que permite visualizar de forma simultánea eh, las dos RAM de vídeo. ¿Vale? Ahora en la parte izquierda estamos viendo la RAM 5 y en la parte de la derecha la RAM 7. Y ahí sí que hay parpadeo, ¿no? ¿Vale? El jugador ve todo sin parpadeo, pero si pudiera ver lo que hay en la RAM 5 y en la RAM 7 a la vez, vería esto, vería parpadeo. ¿Por qué? Porque ahí, en el caso de Perseus, a 25 frames por segundo, estoy borrando e imprimiendo los sprays en sus nuevas posiciones y en sus nuevas fases de animación. Vamos a verlo despacito. Voy a poner unos breakpoints, que es como mejor se ve. Uno va por aquí y otro, si no me falla la memoria, sí, 86-92. Revisarla porque estoy mayor, 86-92. Pongo aquí otro breakpoint. Vale. Ahora el jugador está viendo la RAM 7, la parte de la derecha. Y mientras tanto, en la parte izquierda, mi algoritmo va borrando los sprites, ¿vale? Y los va a pintar en su nueva posición. Fijaros, los minotauros están fijaros en los pies, en la parte izquierda, que repito, es la que está oculta, el jugador está viendo la parte de derecha, está en una posición distinta a los pies, ¿vale? Este jugador, la parte izquierda, no la está viendo. Pinto a Perseo, que nos ha movido, y pinto al bicho este amarillo y verde. Y ahora ya le muestro al jugador la RAM 5, la parte de la izquierda, y ahora empiezo a trabajar en la parte de la derecha. ¿Vale? Calculo, borro los sprites. Después de que los borre, calculo las nuevas posiciones de los bichos y los pinto. ¿Vale? Y ahora muestro la parte de la derecha, le muestro al jugador la RAM 7 y empiezo a trabajar en la RAM 5, que está oculta. Borro, voy borrando los sprites. Fijaros que se borran como al revés, ¿no? Bueno, eso es por cómo tengo diseñado el algoritmo. Una vez que los borro, los pinto otra vez en sus nuevas posiciones, en sus nuevas fases de animación, y etcétera, etcétera. Y de esta manera es como se consigue el efecto de que todo lo que se mueve por pantalla se mueva sin parpadeo. Vamos a verlo mejor aquí en el bucle del juego. El bucle del juego, que ya os lo enseñé para otro tema en otros tutoriales. Vamos a centrarnos ahora en los pasos 2, 3 y 4. En el paso 2 es donde borro los sprites y los pinto. Es una posición, ¿vale? Pinto en una nueva posición porque previamente en los pasos posteriores, los pasos posteriores que se ejecutaron en la anterior iteración del bucle del juego,
calcula la nueva posición, ¿no? Con lo cual lo borro en la iteración actual, los borro de la posición vieja y los pinto en la nueva. Todo eso en el paso 2. Y siempre en la RAM que está oculta, ¿vale? Porque yo sé en todo momento cuál es la RAM que está oculta y cuál es la que está mostrándose. En cada iteración del juego, una iteración muestro la RAM 5 y en la siguiente la RAM 7. ¿Vale? El paso 3 es muy importante, es el que hace que no haya parpadeo, porque a pesar de que, bueno, hace dos cosas realmente el paso 3. El paso 3 cuenta cuántas interrupciones han pasado desde la última vez que pinté sprites. ¿Vale? Los FPS son los frames por segundo. La ULA se refresca 50 veces por segundo. Si consigo hacer un juego que todos estos 14 pasos los haga muy rápido, podré pintar todo a 50 frames por segundo, ¿vale? Pero si hago muchas cosas, pues a lo mejor tengo que hacerlo a 25 frames por segundo, o a 50 tercios o a 50 cuartos, ¿no? Siempre 50 dividido por un número entero. En caso de Perseo, hay pantallas donde hay mucho movimiento y eh, el, eh, el ritmo de refresco es de 25 frames por segundo. El número de frames por segundo es una decisión de diseño. Tienes que buscar unos frames por segundo en los que dé tiempo a pintar todo lo que quieres hacer. En Perseo hay pantallas donde no hay muchos sprites y los podría pintar todo a 50 frames por segundo. Pero cuando llegara a una pantalla donde hay mucho movimiento, muchas cosas que se mueven, se ralentizaría. ¿Vale? Entonces, a la hora del diseño tengo que prever un poco, pues por mi experiencia o por la experiencia que tienes de desarrollo de juegos o un poco a ojo, si no tienes experiencia, a cuántos frames por segundo vas a querer que se mueva. Y siempre en el peor de los casos, porque, repito, si Perseo fuera 50 frames por segundo, habría pantallas en las que se podría mover perfectamente, sin parpadeo y a 50 frames por segundo, pero cuando llegara a una pantalla donde hubiera muchos sprites, se ralentizaría poco. Seguro que habéis notado en muchos juegos que pasa eso, ¿no? Que el juego se mueve bien, pero a veces entran muchas cosas en pantalla y hay momentos en los que se ralentiza, ¿vale? Pues lo mejor, en mi opinión, es diseñar el juego contando en el peor de los casos, que es donde va a haber más movimiento, aunque luego haya pantallas en las que te sobre tiempo, ¿no? Yo, en mi opinión, prefiero hacerlo así. Eh, Diseñar a menos frames por segundo, a 25 en este caso, aunque luego haya pantallas donde dices, coño, aquí me sobraba tiempo y podía hacer cosas, ¿no? Pero luego en otra pantalla voy justito y no me sobra nada. Entonces, mi decisión de diseño en cuanto a frames por segundo siempre es ponerme en el peor de los casos. Y después el tema de los frames por segundo está relacionado con otro tema, que es el siguiente. Eh, si, si el diseño lo hago pensando en 25 frames por segundo, el delta de posición con el que se mueven los sprites tiene que ir acorde con eso. Es decir, por ejemplo, Perseo se mueve de 4 en 4 píxeles. Si se moviera si fuera 50 frames por segundo y de 4 en 4 píxeles, se movería muy rápido, ¿vale? Y a lo mejor a una velocidad demasiado rápida para ser controlable. Entonces, hay que buscar, aparte de lo que os decía antes de los frames por segundo, pensando en todo lo que se va a mover por pantalla, también pensar en, eh, en cada iteración del bucle de juego, que va a ser a 50 o a 25 frames por segundo, en cada iteración del bucle de juego, cuántos píxeles se va a mover pues todos los sprites, ¿vale? Para que no se muevan o demasiado rápido o demasiado lento. No ya por la velocidad del procesador, sino por el delta X o por el delta Y, es decir, el incremento de X o incremento de Y que le dote a los sprites para moverse. Eso también es una decisión de diseño de juego. Bueno, pues en el paso 3 es donde el framework eh, cuenta cuántos
cuántas interrupciones han pasado, lo hago con interrupciones, ¿vale? Cuántas interrupciones han pasado desde la última vez que he pasado por el paso 3, valga la redundancia, y si han pasado si he contado solo una interrupción, que se produce cada 50 veces por segundo, si solo ha pasado una vez, espero a la siguiente para que sea 25. Si han pasado dos, pues continúo, ¿vale? Otra forma de hacerlo es con halts, con la instrucción halt del Z80, pero ahí ya pierdes un poco el control. Yo no uso halts, también se puede hacer con halts si sabes que siempre vas a utilizar 25 frames por segundo, pues, o 50, si siempre tus juegos van a ser siempre así, puedes utilizar halt. Yo lo he utilizado contando interrupciones porque el framework tiene un parámetro, a ver si lo encuentro, aquí está, es el primero de todos, que permite de forma no dinámica, pero sí cambiando un parámetro a cuántos frames por segundo va a ir el juego, ¿vale? Y así no tener que hacerlo con la instrucción halt. Y al propio framework, cuando diseñas el juego y tomas esa decisión de a cuántos frames por segundo va a ir, lo dejas fijado en este parámetro. Y ya se encarga el bucle del juego, el propio framework, el bucle del juego, de mover todo a los frames por segundo que hayas elegido, ¿vale? Y después el cuarto paso es la instrucción esa que os decía, que es la que muestra, sin sobrecargar al Z80, es la que muestra en cada momento la RAM 5 o la RAM 7, la que toque en cada iteración de juego. Y yo creo que es todo lo que os iba a contar. Estoy mirando la chuleta, me falla la memoria a veces y yo creo que sí. En este capítulo del tutorial, nada más. Chao.